buenos días, José Luis. Buenos días, ¿qué tal, Ferran? ¿Qué tal estáis? Nos da la sensación que estamos como un poco en el Ártico, con su nevada, con su nieve, la tenemos casi a tocar de estudio, que es, pues la verdad es que es una maravilla ver nevar. Por Valladolid, ¿qué tal? Mucho frío, viento y un día un poco nuboso. Ya sabes que la meseta es heladora, tenemos las mismas temperaturas que Noruega. José Luis, tengo que felicitarte una vez más por ahora estaba mirando, 2.134.000 seguidores de Mundo Desconocido, pero que no salen ni surgen pues como las setas, sino que hay un trabajo laborioso de investigación y de divulgación, José Luis, y esto nos honra aquí en Sapiens compartir contigo tus grandes conocimientos que ya hace muchos años. Solo una cosita, ¿cuándo José Luis decide entrar en el mundo de la divulgación, del misterio, de los enigmas, de la ciencia más avanzada? Pues fue en 1996-97. Empecé por entonces una web que se dedicaba al tema de los ovnis, más concretamente al caso Humo. Estamos hablando, fíjate, ya de hace 23 años. Posteriormente, en el año 99 o 2000, abrí una web que se llamaba Lo Oculto, así se llamaba, Lo Oculto. Y en el año 2000 y poco, recuerdo, abrí ya Mundo Desconocido, y empecé a emitir vídeos cuando prácticamente nace YouTube, ¿no? Nace YouTube y, de hecho, en el año 2007, y de hecho, pues creo, si no somos el canal más veterano de YouTube en lengua castellana, en lengua española, pues prácticamente. Trabajo bien hecho, José Luis. Hoy tenemos varias cuestiones que tratar, 4 temas muy interesantes, pero algo que precisamente hoy me decía el jefe de informativos, dice: Ferran, oye, mira, el teléfono móvil prácticamente tiene poco tiempo y ya el cargador ya no me carga normalmente. Si te parece que empezamos hablando de esta obsolescencia programada, que no es al azar que se nos estropean los aparatos de tecnología, ¿te parece? Bueno, pues mira, es un tema bastante preocupante, y bueno, pues principalmente os puedo decir que en el año 2016, fíjate que se produjeron alrededor de 44,7 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos a nivel mundial. Esto según el dato de Global E-Waste Monitor. En 1917 dieron el dato del año 2016. Pero es que en este informe decían que cuando lleguemos al año 2021 habrá ni más ni menos que 52,2 millones de toneladas métricas de aparatos electrónicos obsoletos que se hayan tirado a la basura. Imagínate la cantidad. Solamente estamos hablando de aparatos electrónicos, teléfonos, tabletas, ordenadores, etcétera, televisores, solamente en ese aspecto. O sea, ya digamos que las cifras son absolutamente devastadoras. Si ya nos vamos a otros campos, como pueda ser la automoción o como puedan ser otro tipo de cuestiones, bueno, pues los datos son sencillamente escalofriantes, y nos damos cuenta de que parece que existe un plan premeditado para que nosotros estemos constantemente adquiriendo nuevos productos electrónicos y de todo tipo. Es constantemente, pero es que esto ya viene muy de atrás, esto no es nuevo. Fue concretamente en el año 1924 cuando, digamos que General Motors, concretamente un tipo, Alfred Spiel Sloan, que fue Junior, que fue uno de los principales creadores de esta empresa automovilística norteamericana, empezó a descubrir un sistema por el cual la gente, cuando adquiría un vehículo, tendría que comprar otro dentro de unos años, en el cual incluía nuevas medidas de seguridad, asientos más cómodos, suspensiones más ligeras. O sea, empezó a meterle cositas a los vehículos poco a poco para que la gente se sintiese que su vehículo se había quedado obsoleto y que tenía que adquirir otro que tenía esas mejoras. Que eso, fíjate, ya empezó en el año 1924. Y él lo denominaba, vamos, o los críticos de este señor le daban una frase, lo llamaban obsolescencia planificada. Estamos hablando de hace muchísimos años ya.
Digamos que la palabra obsolescencia programada empieza a aparecer en el año 1954. Ya estas cosas empezaron a funcionar. Y fue Brock Stevens, un diseñador industrial, quien dio una charla publicitaria en la cual este hombre decía que había que incorporar la obsolescencia planificada en muchos de los artículos para poder mantener la industria de todo tipo de bienes de consumo, que debía ser constantemente alimentada, constantemente. Pero claro, nos damos cuenta, como tú bien has dicho, que hay aparatos electrónicos como puedan ser nuestros teléfonos, los teléfonos que nosotros utilizamos habitualmente, bueno, pues que se usan para llamar y se usan para mandar mensajes y sin embargo se quedan obsoletos. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué ocurre con estos teléfonos? Y ha habido una serie de sentencias y una serie de denuncias hacia ciertos fabricantes porque parece ser que implementaban algún tipo de, en sus actualizaciones, digamos que hacían que esos teléfonos fuesen más lentos y hacían que esos teléfonos, las baterías, durasen bastante menos. Y por cierto, algunas de esas sentencias se ha ganado, como ocurrido por ejemplo en Italia, sentencias bastante duras debido a que bueno, pues las autoridades se han dado cuenta de que empresas como la famosa empresa de la manzana o Samsung, bueno, pues han recibido multas de entre 10 y 5 millones de euros solamente en Italia debido a este tipo de actuación. Luego hay una crítica bastante generalizada, porque claro, antiguamente, si tú recuerdas, Ferran, las cosas se arreglaban. ¿Te acuerdas que si se estropeaba el televisor, venía el técnico y el técnico, bueno, pues te cambiaba alguna válvula o de vacío, de esas que iban, las llamadas famosas lámparas que llamaban en España, o te cambiaba algún condensador que se había secado o alguna resistencia que había sido se había quemado o cosas de este tipo. Quiero decir, ese tipo de cuestiones ya no existen. Digamos que la reparación de este tipo de elementos ha desaparecido. Las baterías las han implementado, ya son fijas, todos los teléfonos están en su interior para que nosotros no las reemplacemos y, por supuesto, para que estén siempre mandando esa señal de radio baliza. Es decir, hay muchas cosas extrañas al respecto. Tan extrañas, por ejemplo, José Luis, como tendríamos que hablar de Apple, que fue acusada de ralentizar sus teléfonos. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, pues parece ser que, si te das cuenta, lo que te hacen cada poco tiempo es te dice que usted tiene que actualizar su sistema operativo. Usted tiene que actualizar, pasas del 8 al 9, del 9 al 9.2, del 9.2 al no sé qué, luego pasas al 10, te lo piden constantemente. Entonces los antiguos teléfonos o los antiguos dispositivos, parece ser que cuando digieren esos nuevos sistemas operativos, lo que hacen es que tienen una carga muy pesada que hace que las baterías duren muchísimo menos, con lo cual los aparatos se vuelven obsoletos. Eso entre otras cuestiones, porque al parecer, como ya he dicho antes, incluso una comisión italiana, la autoridad italiana garante de la competencia, la AGCM, ha impuesto, como ya he dicho, multas debido a eso. Además, el comunicado era muy claro, decía: las compañías han llevado a cabo prácticas comerciales injustas por obligar a los consumidores a descargar algunas actualizaciones en sus teléfonos móviles que causaron graves disfunciones y redujeron significativamente su funcionamiento, acelerando los productos para su sustitución más reciente. De alguna manera está diciendo claramente que esa insistencia de actualizaciones lo único que lleva o lo único que trae en sí es que los objetos o los aparatos, sean de una marca o de otra, como ya he dicho yo, como ya he dicho al principio, hay dos marcas afectadas, sean los que estén sufriendo este tipo de multas, ¿no? Hay otra cosa más. Si tú te has fijado, Ferran, verás que no solo a las baterías, tú te has dado cuenta que los primeros teléfonos, la conexión o la toma eléctrica era de un tipo. ¿Te acuerdas que cuando lo conectabas a cargar, cada compañía tenía un cargador distinto, ¿no? Intentando de ese modo monopolizar ese tipo de sistemas de conexión. Posteriormente se creó una conexión compartida, era el USB. Y en el USB empezaron a modificar USB de tipo 1, USB tipo C, otros incluso, como por ejemplo la compañía de la manzana, llegó a hacer
USBs o conexiones propias muy extrañas, unas alargadas, otras estrechas, recibían un nombre, otro, todo muy exótico, ahora han vuelto a cambiar. O sea, te das cuenta que con todo esto lo que están creando, lo que están generando es eso en realidad. Es una estrategia, no por mejorar la conexión, no por mejorar ciertas características, sino que parece ser que va más bien encaminada a que todos los dispositivos se vuelvan con el tiempo obsoletos. Pero no solo ha ocurrido con los dispositivos móviles. Ha habido muchísimos aparatos que se han vuelto obsoletos. Pues por ejemplo, como si te habrás dado cuenta, los ordenadores, ¿no? Los ordenadores, cada vez que tenías un procesador concreto, si tú instalabas un sistema operativo nuevo, el ordenador ya prácticamente no funcionaba. Si tenías un Windows XP y pasabas a un Windows Vista, o pasabas a un Windows 10, o pasabas a un Windows Pro, cada vez que cambiabas prácticamente te veías obligado a cambiar el procesador, a aumentar la memoria. Pero es que hemos llegado a un punto en el cual la cantidad de obsolescencia que existe y la cantidad de aparatos electrónicos que se están tirando a la basura es brutal. Hemos llegado a un punto brutal. Y si quieres, más adelante hablamos del vehículo, porque la obsolescencia dentro de los vehículos, eso ya es absolutamente flagrante. Mira, te lo iba a comentar, José Luis. Me venía a la cabeza cuando estabas hablando Cuba, concretamente aquellos coches, aquellos Chevrolet, aquellos coches de los años 50 que continúan funcionando perfectamente, y es que allí se han convertido en maestros artesanos de la mecánica, cosa que no ha sucedido en Europa y en Occidente con los coches. Pues sí, además tú fíjate que nos enfrentamos en breve a que la industria de la automoción, en un plazo de unos 7, 8 años o 6 años, tire millones, o se vean obligados a tirar millones de vehículos literalmente al desguace. Me explico, veréis. Hay una ley en la Unión Europea que prohibirá la circulación de vehículos diésel en ciudades como Roma y París en el año 2024. Creo que en Madrid va a ser, y en Bruselas en el año 2025. Pero es que al final estos vehículos van a ser prohibidos a nivel mundial, o por lo menos en Europa, que para eso es una auténtica vanguardia, para meter leyes y crear cosas de este tipo, son absolutamente vanguardistas. ¿Por qué? Ellos hablan de que hay que dar el salto a vehículos que ellos utilizan siempre la coartada del cambio climático, del CO2, de la contaminación. Ellos utilizan siempre esta coartada, que sí que es cierto que en ocasiones grandes ciudades como Madrid son absolutamente lamentables, están llenas de humo, pero bueno, hacer unos cambios de este tipo tan a la ligera pueden generar unos problemas inmensos. En primer lugar, quieren que demos el salto a los vehículos híbridos, a los vehículos híbridos. Pero también quieren que demos el salto cuando todos tengamos vehículos híbridos, dirán que, y hayamos tirado millones de vehículos diésel, dirán que lo que tenemos que hacer es tener vehículos eléctricos, ¿no? Que ya el híbrido ya no vale. Entonces, cuando demos el salto al vehículo eléctrico y compremos todos millones de vehículos eléctricos, dirán que bueno, que es que hay un problema con el vehículo eléctrico. Primero, el litio es muy escaso en el planeta, que ya no queda litio. Y segundo, que esas baterías, cuando se desechan, son absolutamente contaminantes, que hay que cambiar de tecnología para finalmente, dentro de 20 o 30 años, imponernos el vehículo de célula de hidrógeno. Estoy convencido de que ese es el camino. Con lo cual, imagínate la eclosión de la industria automotriz y, por supuesto, la cantidad de dinero que nos va a costar a todas las personas este tipo de políticas que, si bien ellos dicen que van encaminadas a la ecología, desde luego lo que va a producir es una cantidad de desechos absolutamente brutal. Y si no, ya lo veréis. Compartimos tu opinión contigo y el coche híbrido también lo pensamos, ¿no? Esto debe ser como una especie de transición para algo más, para que después, cuando todo sea eléctrico, ¿a cuánto se pagará el kilovatio de luz? Pregunto yo. Claro, esa es la gran cuestión, porque existe un problema importante. Vamos a ver, la cuestión energética, digamos que la cuestión energética es una de las más importantes. El país que tenga más energía y más barata será el país más potente del planeta. Quiero decir que si tú consigues crear un sistema por el cual generas energía de manera abundante y la disposición de esta energía es muy barata, pues será un país muy poderoso porque tendrá una capacidad de crecimiento muy grande. Pero nos enfrentamos a que las centrales térmicas de carbón están desapareciendo en Occidente.
Te advierto que hay países como la India, por ejemplo, que la mayoría del tercer mundo, del tercer mundo, sus centrales térmicas son de carbón. Esto lo sabe muy poca gente. Entonces, este tipo de políticas van encaminadas a destruir la economía emergente del tercer mundo en pro de favorecer la economía de Occidente, de los países más ricos. Vaya. Luego hay otra cuestión. Está la cuestión de las centrales nucleares. Nos hemos dado cuenta que las centrales nucleares son un gran problema cuando no generan fugas por un sitio, generan paradas por otro, hay escapes de radiación en unas, en otras. Hemos visto casos en Francia, hemos visto casos en China, hemos visto casos en Estados Unidos, hemos visto casos en todas las partes del planeta prácticamente. Todas las centrales atómicas, de una u otra manera, son muy peligrosas. Sí que es verdad que incluso algunos lo que tratan de hacer, debido a que ya se está impidiendo construir nuevas centrales nucleares en muchos sitios, es prolongar la vida de las viejas centrales nucleares con el peligro que ello conlleva. Si tú prolongas la vida de una central nuclear, sabes que su infraestructura y todas las instalaciones que llevan están ceñidas o basadas en los años en los que fueron montadas. Entonces nos damos cuenta que ni tenemos carbón, ni tenemos energía nuclear. El gas también es un problema porque el gas produce CO2. Y nos quedan las famosas energías renovables. La luz, la energía solar y la energía eólica. Claro, para poder suplantar o poder cubrir todo el espectro que está generando la energía del carbón y la energía del gas, así como la energía, digamos que atómica, necesitaríamos tener un montón de pantanos para poder efectuar un montón de presas y sacar agua de manera hidroeléctrica, y sacar energía eléctrica con centrales hidroeléctricas, evidentemente, con centrales solares y con centrales eólicas, que implicaría pues una inmensa cantidad de este tipo de infraestructuras que no sabemos si eso es posible, es viable o no es viable dentro de lo que es la parte de Occidente en la que nos encontramos, en la que desde luego cada día está exigiendo más y más y más y más electricidad. Imagínate la electricidad que necesitaremos dentro de unos años si nos obligan a pasar al vehículo eléctrico, y esa energía que provocaba de la gasolina y el gasoil la tiene o tiene que salir de las centrales eléctricas. ¿Cómo es posible? Luego hay más cosas, ¿verdad? En estos momentos los coches eléctricos, tú sabes que no llegan a dar una autonomía adecuada, no se consiguen unas baterías que permitan que tu vehículo en cualquier condición, en cualquiera de las condiciones, alcance una autonomía de 600, 700 u 800 o 1000 kilómetros, sino que las cifras que nos entregan parece ser que son cifras que han pasado un test que digamos que permiten unas condiciones muy perfectas que esos vehículos entreguen 300 o 400 kilómetros si es que los entregan. Pero yo hago una pregunta. Si existe el problema con las baterías, ¿cómo se hará con el transporte pesado? ¿Cómo conseguirás que camiones de 36 toneladas sean arrastrados por baterías eléctricas? ¿Es eso posible? Si hoy en día no es posible prácticamente la industria del automóvil efectuar ese tipo de transporte de meras personas, ¿cómo es posible que podamos trasladar la industria pesada a la industria de transporte pesado por carreteras a ese tipo de tecnología? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo haríamos? Puede ser que haya un plan bien calculado y trazado para, lo que dices tú, eliminar millones de coches rodantes que hay ahora por la carretera para otras futuras ventas de modelos. Y aquí me cabe una pregunta, José Luis. ¿Qué sucede con los aviones? ¿Qué pasa? ¿Que no contaminan? De hecho, el Tratado de Kioto, que tanta gente hace mención, solamente habla de los aviones, las fábricas y los barcos. Los barcos que son auténticos devoradores de crudo, de petróleo, de gasoil, debe ser impresionante. Básicamente se ciñen a ese tipo de espectro, se ceñía. Los aviones contaminan muchísimo. La contaminación que genera no la tenemos más que mirar. Esos famosos chemtrails, que yo incluso pondría en duda que son estelas de vapor de agua, como mucha gente está mencionando, ya que cuando era niño yo esas estelas no las veía y ahora sí que las veo. Y creo que la tecnología de los reactores no ha cambiado demasiado. Así que alguien que me las explique. Pero bueno, estamos hablando de otro tema. La cuestión de los aviones es muy amplia, la cuestión de los barcos también. Cada vez que se hunde un petrolero nos damos cuenta de que existen unos enormes problemas, desde luego a nivel ecológico, o cada vez incluso que se hunde un barco mercante que parece ser que en sus bodegas lleva tanta cantidad de combustible que es prácticamente como que se hundiera un petrolero, produce unas inmensas mareas negras. Bueno, digamos que los problemas a los que nos enfrentamos con ese tipo, y la industria pesada también lo genera. Y luego, fíjate otra cosa curiosa, ellos utilizan una argumentación, y
lo hablo de la política, los medios de comunicación y la ciencia, que parece ser que nos hacen a nosotros culpables, como que fuéramos culpables de que haya un aumento de CO2, como que fuéramos culpables del cambio climático. Ellos cuando utilizan, dicen, es que generamos mucho CO2, es que su coche genera mucho CO2, es que, o sea, nos damos cuenta que existe como una especie de intereses para trasladar un problema que no es nuestro a nosotros. Claro, es que el problema es mucho más amplio. El problema de la obsolescencia lleva o pasa incluso por cosas que ya no son aparatos electrónicos, como puedan ser hasta los libros de texto. Los libros de texto de los niños y de las universidades, que se cambian constantemente. Todos los años se cambian, como que lo que había el año pasado no vale para este, con lo cual obliga a hacer un gran desembolso, una gran inversión nuevamente en todo este tipo de cuestiones. También un montón de CDs que antes eran útiles, ahora son inútiles, cambian las tecnologías. Lo que antes era el vinilo, que decían que sonaba muy bien, anteriormente era la cinta de cassette, luego pasaron al CD y ahora pasaron al DVD. O sea, hay una escalada para hacer que constantemente estemos tirando objetos electrónicos. Las televisiones de tubo de rayo catódico han pasado ahora a ser monitores de LCD, de plasma, de CCD. O sea, quiero decir, hemos visto cómo se han tirado miles, millones de toneladas a la basura en base a una tecnología que parece ser que desde el minuto 1 sabían que se iba a volver obsoleta. Esto desde luego, de hecho, y como dices tú, parece ser un plan perfectamente planificado. De hecho, esto lo hemos vivido todos, lo que has dicho, José Luis, de los libros. Quien no tiene hijos y de un curso a otro, aquellos libros ya no sirven para nada. ¿Qué pasa? ¿Que el conocimiento caduca? ¿Qué hay detrás de estos millones y millones de euros que se gastan las familias europeas y del resto del planeta cada año con libros nuevos? ¿No se pueden reaprovechar? Pues es una buena pregunta. ¿No se pueden reaprovechar? Habría que emprender un debate. Ya ha habido debates al respecto. Que hay mucha gente que no tiene capacidad económica para que sus hijos adquieran libros constantemente todos los años, que los hijos menores no puedan heredar los libros de los hijos mayores, implica que las familias tienen que hacer un desembolso adicional. Pero fíjate, Ferran, es que todo va incluso más lejos, ¿no? Nos damos cuenta que, por ejemplo, los famosos cartuchos de tinta de las impresoras, pues es que está en todos los lados. Los cartuchos de tinta de las impresoras no se pueden rellenar en muchas ocasiones. No vale. De hecho, les incorporan chips para que usted no lo rellenen, y siempre argumentando que de ese modo se obtiene mejor calidad. Oiga, déjeme usted a mí elegir si yo quiero más o menos calidad, pero permítame rellenarlo. Porque existe un debate internacional sobre que muchas de las cosas que tenemos deberían permitirse reciclarlas, o ser recicladas, o reutilizadas, o por supuesto reparadas, si es que todo lo que es la industria de la reparación ha desaparecido. Antiguamente existía el did yourself, el hágalo usted mismo. Si tenías un problema, incluso cogías un destornillador, algún tipo de conocimientos que tenías de esa materia, e intentabas arreglar aquel aparato electrónico. No sé, si tenía alguna cosa muy simple como un cable suelto, pues sencillamente lo cambiabas. Hoy en día lo que se hace literalmente es cambiar todo lo que es todo lo que es el aparato. Ya no se arreglan televisores, se tiran los televisores y se compran televisores nuevos, y eso ocurre constantemente en todo lo que es la industria de la electrónica y, como ya he dicho antes, en todo tipo de cuestiones. Es constante. De hecho, a José Luis no hace mucho salía en el rotativo de las provincias como a través de la OCU han hecho un estudio y ya saben, por ejemplo, los frigoríficos, electrodomésticos, en definitiva, el tiempo de vida media que tienen. O sea, parece que estén programados para que allí ya se colapse pues alguna parte u otra del electrodoméstico. La verdad, y de lo que decías de los cartuchos de tinta, fíjate, es un recipiente en el cual se podría añadir pues la tinta, ¿no?, a granel, sus mililitros que quepan, porque curiosamente el líquido más caro del planeta es la tinta de impresora. Bueno, es carísimo, parece que es un líquido, porque además son mililitros lo que allí se mete dentro de un cartucho. Cada cartucho en algunas marcas llega a valer hasta 50 euros cada cartucho. La impresora te la venden muy barata. Si os habéis dado cuenta, las impresoras, ¡ay, qué barata es la impresora! Me la voy a comprar. Y es de una marca muy famosa que
han dicho que imprime fantástico. Claro, te compras la impresora y luego te das cuenta que cuando tienes que reemplazar los 4 cartuchos, el de negro y los 3 colores, el azul, el rojo y el amarillo, te das cuenta de que te ha valido más el reemplazo de esos 4 cartuchos que la propia impresora. Y sabes que te has casado literalmente con un aparato que te tiene que durar años. Luego existe otro tipo de problemas, como que los cartuchos se secan, como que existe problemas, impiden que se puedan generar cartuchos, digamos, de otro tipo de marcas para que puedan ser utilizados a un precio más económico. Les incorporan chips. Quiero decir, esto es algo que encontramos de manera constante. Yo me acuerdo que en la antigua industria de los ordenadores, la primera industria de los ordenadores domésticos, cuando eran de 8 bits, ordenadores como por ejemplo el Commodore 64, yo me acuerdo del Spectrum, yo me acuerdo del Apple o de la famosa Atari, de lo famoso de todas aquellas marcas, Amstrad, ¿no? Me acuerdo de muchas, de los MSX, que fueron muy famosos en su momento. Hay un montón de marcas que lo que hacían era, sencillamente, los programadores exprimían la cabeza para hacer un software mucho más óptimamente programado y que digamos que extrajese de esa máquina hasta la última esencia. Eso es lo que hacían. Pero el ordenador en sí era perfectamente válido. De hecho, los que vendían nuevos, pues sí llevaban algo más de memoria, en algunas ocasiones actualizaban un poquito más el procesador, había unas pequeñas versiones, pero en estos momentos, o en el punto en el que nos encontramos en estos momentos, es absolutamente una orgía de aparatos tecnológicos que van directamente a la basura. O sea, si ahora mismo cada uno mira el desván de su casa o la despensa o donde tenga los trastos guardados, se dará cuenta que la mitad de esas cosas que allí tiene eran antiguos aparatos que hoy en día no valen, no voy a decir para nada, pero que se han quedado obsoletos, no tendrían una salida. Y me pregunto yo si hay otro plan, José Luis, y a verás dónde voy, de si esto está sucediendo a una escala aceptada por la sociedad, que es en la tecnología. Me pregunto si esto sucederá con el ser humano. Y digo esto porque hay un científico chino que ha clonado a seres humanos. Y esto ha salido en un rotativo internacional. ¿Verdad, José Luis? Efectivamente, estamos hablando del doctor He Jiankui, que se ha metido en un gran problema. Como sabéis, hace unos meses o un mes, China sacó a la palestra el hecho de que había clonado a seres humanos. No fue China concretamente, o sea, el propio gobierno chino, sino que fue un profesor concreto de una universidad, un profesor asociado a la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Shenzhen, ahí concretamente. Bueno, pues parece ser que este hombre, cuando dice que ha clonado a seres humanos, las reacciones de la opinión pública internacional se vuelven absolutamente demenciales, ¿no? Un poco más o menos dicen que es un doctor loco, ¿no? Es un doctor loco que ha empezado a clonar a seres humanos, es una especie de Frankenstein, doctor Frankenstein. Bueno, este hombre, después de sufrir todo este tipo de críticas, más o menos justas o más o menos injustas, y eso que cada uno lo delimite como quiera, parece ser que el gobierno chino lo coge y lo detiene. De hecho, es detenido en su casa, y en su casa está allí detenido, no puede salir de casa. Pero la cosa ha ido a más, porque parece ser que la agencia Xinhua, es una agencia oficial de noticias, dice que después de la investigación efectuada por funcionarios del gobierno chino, descubre que hay una especie de falsificación de fondos recaudados, hay una especie de laboratorios falsos, todo parece ser muy ilegal, no es avisado el gobierno chino de manera coherente. Existe también una especie de interés por parte de este científico o de este doctor, de He Jiankui, de generar un autobombo sobre sí mismo, una especie de hiperpublicidad sobre su persona, que eso también debe estar penado en China. Y ojo, porque algunas fuentes, como por ejemplo el Wall Street Journal, está diciendo que hay rumores de que este doctor puede que le apliquen la pena capital en China. Ya sabes a qué me refiero.
Y tanto que sí. Estamos hablando de que hay ya una parte de la ciencia que la podríamos decir, pues no sé, como la frankenciencia. Efectivamente, la frankenciencia. De hecho, ellos, digamos que este científico se ganó el honor de ser el Frankenstein chino, Frankenstein de China, así le llamaban. La ciencia occidental se escandalizó brutalmente y yo no estoy de acuerdo en la clonación de seres humanos, si bien es cierto que desde mi punto de vista creo que nuestro cuerpo, nuestra genética, solamente es un vehículo nada más, en el que nos trae a este plano y lo que trasciende de nosotros no es clonable, no se puede clonar, o por lo menos afortunadamente no se puede clonar con este tipo de técnicas que están utilizando para la clonación. No estoy a favor de la clonación humana, no estoy a favor de modificar genéticamente ningún organismo vivo. Creo que la naturaleza nos ha entregado una programación o un código programado dentro de nuestro ADN que desde luego no puede o no debe o no tiene que ser alterado por nosotros, porque intentar jugar a ser Dios a esos niveles creo que es cometer un grave error. Además, cuando dentro de lo que es un ecosistema tú en un momento concreto desestabilizas uno de los puntos, parece ser que se crea un efecto mariposa por el cual el resto del ecosistema sufre importantes alteraciones. Y si coges el elemento más importante de ese ecosistema, el elemento más importante para nosotros somos nosotros, evidentemente, y efectúas ese tipo de alteraciones, podemos pensar que nos estamos metiendo en un problema muy, muy, muy grave, muy grave. ¿Crees, José Luis, que hay la intención por parte de alguienes que intenten clonar humanos a modo de recambio? Es decir, tú puedes pagarte tener tu clon y el día que por la edad avanzada o por una enfermedad X, el hígado, pues tu hígado ya no sirve y puedes poner tu propio hígado clonado en condiciones científico-médicas de salud, que puedas reparar los órganos vitales. ¿Esto crees que puede llegarse a dar? Bueno, hay una película que trata de ello, lo explica muy bien, es la película de La Isla. La Isla es, la argumentación es más o menos lo que tú estás diciendo. Fíjate que parece ser que el director te lo muestra ahí medio en serio, medio en broma. Mire usted, pues es que han clonado a alguien para utilizar su hígado o reutilizarlo, como tú bien has dicho, o un corazón nuevo, o... ¿Os acordáis? Si yo os he hablado brevemente del argumento de La Isla. La Isla es una especie de lugar totalmente artificial, paradisíaco, del que no puede salir absolutamente nadie, dentro de unas instalaciones altamente tecnológicas, que nadie sabe exactamente dónde se encuentran, en el que viven muchas personas, dentro de un clima muy extraño, ¿no? Muy extraño. Esas personas parece ser que de vez en cuando en esas instalaciones hay un sorteo en el que algunas de esas personas son enviadas a una isla. Les dicen la isla, ¿no? Dice, mire usted, pues le ha sido usted premiado y va a esa isla. Y todo el mundo se pone contento. Vamos a salir de las instalaciones y me ha tocado a mí. Voy a ir a esa isla a vivir paradisíacamente. Es una parte del universo o del mundo que ha quedado libre. Porque parece ser que a todos los tienen ahí dentro. Les están contando que ha habido una guerra que ha devastado todo el planeta y el aire es irrespirable. Bien. Cuando lo que realmente ocurre es que allí lo que se está haciendo es creando dobles clonados de importantes personajes públicos o importantes multimillonarios que necesitan ciertos órganos para utilizarlo y conseguir aumentar su esperanza de vida. Claro, esto parece ciencia ficción, pero tú sabes que me parece que fue Rockefeller. ¿Cuántos trasplantes de corazón tuvo? 5, parece. Me gustaría saber si es fácil encontrar a 5 sujetos que aparezcan con un corazón compatible. No sé, estoy especulando, nada más. Pero es curioso como nos damos cuenta de que algunos personajes son extrañamente longevos, ¿no? Y además teniendo unas vidas como las que tienen y obteniendo esa cantidad enorme de donaciones de órganos, ¿no? Habría que preguntarse de dónde vienen concretamente todos esos órganos, ¿no? Eso es muy extraño. Pero bueno, esto, como ya he dicho, es especular. Ya sabemos lo que ocurre con este tipo de cuestiones. Claro, la pregunta que nos podemos hacer,
Quizás algún centro de investigación público o privado en el mundo está efectuando clonaciones a nivel secreto. Clonaciones de humanos, porque de animales ya hay. La respuesta desde mi punto de vista, y esto solo es un punto de vista, es que sí, alguien lo está haciendo. De hecho, José Luis, ¿alguien cree que con la clonación de la oveja Dolly se acabaría aquí el futuro de la ingeniería genética? Esto está claro. Y de hecho, cuando mencionabas la película de la isla, hay una frase muy, muy potente que queda, ¿no? Cuando dice, yo solo quiero vivir, el cómo no me importa. Esto da para la reflexión, la verdad. Bueno, una vez escuché a Julio Iglesias, el cantante, el famoso cantante, a Julio Iglesias, al padre, hacer en una entrevista en la que él dice que ha llegado a un punto en el cual lo tiene todo en la vida. Dice todo lo que se pueda comprar con el dinero lo puedo tener. Y esto, prácticamente todo. Dice, puedo tener prácticamente lo que quiera. Y dice algo, dice, desgraciadamente, lo más importante no lo puedo comprar. Y él decía, cuando le preguntan cuál era, él dice, el tiempo. Dice que él no puede comprar el tiempo. Bueno, sí que es cierto de que Julio Iglesias pues tiene una gran fortuna, pero yo estoy seguro de que hay fortunas multimillonarias por encima de las de Julio Iglesias, muchísimo mayores, que son como 100 o 100.000 veces mayores a las de este señor, y que desde luego harán todo lo posible esas fortunas o las cabezas que se encuentren detrás de esas fortunas para poder comprar eso que no se puede comprar, y que es el tiempo. De hecho, ¿no te has fijado que hay determinados personajes importantes a nivel internacional? Y es lo que decías, que parece que el proceso de entropía celular está como revertido, que envejecen mucho más lentos. Ha habido el caso de una persona importante del Reino Unido que ha tenido un accidente de coche y también parece que su proceso de envejecimiento está ralentizado. ¿Crees tú que ya se está trabajando a unas escalas concretas de tratamientos de mejoramiento humano basado con tecnología de clonación? Yo creo que sí. De todos modos existen increíbles terapias para ralentizar ese envejecimiento. Hay actualmente terapias muy potentes, algunas de ellas legales y otras ilegales, que consiguen que alguien viva mucho más tiempo de lo que debería vivir. Yo soy consciente de que, además, luego hay una cuestión genética. No me he dado cuenta de una cosa interesante, y esto lo podrá observar mucha gente. Si os dais cuenta, y veis a los actores británicos, tanto hombres como mujeres, da la sensación de que envejecen muy rápido. Si observas sus caras detenidamente, cuando llegan a una cierta edad, 40, 50 años, en la genética, digamos, por ejemplo, latina, vamos a utilizar, ese envejecimiento es más lento. Es como que, no sé, todas aquellas culturas que son bañadas por el Mediterráneo, o lo que es América en general, todos los países americanos que tienen mucha genética de aquí, de esta zona de España, el envejecimiento es más lento. Sin embargo, veis a los actores norteamericanos y todo el mundo que viene del mundo anglosajón, es como que tuvieran allí un problema, envejecen a toda velocidad. Es curioso ver, claro, yo me sorprendía, ¿no?, al ver a algunos actores que decían que tenían cierta edad, la misma edad que yo, y decía, coño, parece que tienen 10 años más que yo, ¿no? Tienen muchas más arrugas, una cara mucho más caída. Yo es que no es que tampoco no tengo demasiadas arrugas y prácticamente no tengo patas de gallo. Es como que hay genéticas que tienen ese gran problema. Entonces yo estoy seguro de que esas grandes fortunas han dedicado o están dedicando recursos, no sé si en conjunto, en grupo, conjuntamente, a través de organizaciones o a través de qué, pero creo que están emprendiendo esfuerzos para vivir más tiempo de lo que realmente su propia biología les permite. Hablábamos al principio del programa, José Luis, de la obsolescencia programada en tecnología. ¿Tú crees que estamos sometidos a una obsolescencia a nivel celular? Porque registros antiguos bíblicos hablan de personajes que vivían centenares de años
¿Algo ha sucedido aquí? ¿Ha habido una modificación genética? Centenares y miles, ¿eh? Había los antiguos reyes de la antigua Sumeria, llegaban a venir 5.000 años, algunos de ellos. E incluso si nos remontamos a las famosas dinastías o predinastías faraónicas, porque ya sabéis que yo la teoría de los faraones la tengo delimitada, los anteriores reyes faraones, como puedan ser la dinastía de los reyes Escorpión y otro tipo de reyes que vivieron en Egipto antes de que apareciera el primer faraón, vivían también, según los escritos, miles de años, ¿no? O sea, es decir, es como que hubiéramos perdido esa capacidad de vivir mucho, no sabemos por qué. De todos modos, parece ser, como sabes, bueno, pues en algunas ocasiones he hablado sobre ello, existe dentro de nuestro ADN, el final de las cadenas genéticas, el final del ADN, de estas cadenas, hay una parte que se llama los telómeros. Y los telómeros es ese punto final que, cuando nuestras células se replican, sean de una parte, sanguíneas, células de la piel, células de los ojos, cuando se replican, van perdiendo ese final o parte de esa información que llevaban. Se van haciendo más cortitos, como que es como si cada vez que se repite o se reproduce o que se duplica esa célula, perdiera parte de esa programación. Y eso es lo que produce una obsolescencia en el propio ser humano y en todos los animales y especies. O sea, está en el planeta, yo te puedo decir que no existe nada que sea absolutamente perenne. Todo es caduco. Sí que es cierto que hay, pues no sé, podemos hablar de por ejemplo, algunas especies de Galápagos que viven, de tortugas Galápagos que llegan a vivir 500 años. Podemos estar hablando de que pudieron ver algunas de esas tortugas el descubrimiento de América por parte de Colón y que puede que estén algunas de ellas vivas, e incluso árboles como pueden ser las secuoyas en Canadá, que tienen miles y miles de años, gigantescas, prácticamente vieron el origen de la humanidad, y sin embargo ahí están. El ser humano, había incluso frases, ¿no?, que dice que vivimos tan poco que no podemos llegar a ser profesionales en nada, ¿no? Tenemos que ser amateur. No tenemos tiempo, y parece ser que cuando las grandes mentes empiezan a hacer grandes descubrimientos, mueren, ¿no? Como por ejemplo le ocurrió a Albert Einstein, aunque alguno pondría en juicio a Albert Einstein, pero bueno, sabéis que muere, me parece que es en 1955, y esa gran mente, bueno, pues ahí nos dejó con la teoría de los campos unificados de manera inacabada, ¿no? Nos encontramos cosas de ese tipo, tanto en una u otra cosa, una cuestión. Por ejemplo, vemos Nikola Tesla, ¿no? También una gran mente que desapareció por dos motivos. Una fue sencillamente porque se le ninguneó y se le hizo vacío económico en todos sus proyectos, y en segundo lugar, sencillamente porque ese hombre desapareció. En fin, quiero decir que nos damos cuenta de que el ser humano en suma y todas las especies vivas, es una especie que estamos programados a ser obsolescentes físicamente. Creo que hay una esencia dentro de todos nosotros, no solo lo creo, sino que casi me atrevo a afirmarlo, dentro de nosotros, algunos lo llaman alma, espíritu, el ánima, tiene muchos nombres, y creo que esa esencia es la que trasciende a nuestro cuerpo, e incluso me atrevo a decir que si la tuviéramos que medir en tiempo, diría que es eterna. Grandes palabras, José Luis, la verdad que sí. Me gustaría, nos quedan 5 minutos de programa, hablar de algo que está ahí, ¿no? El mundo de la publicidad, del marketing, está avanzando a niveles insospechados, pero ya se está trabajando para poner publicidad, sí, como que dice, en el espacio. Cuéntanos. Bueno, concretamente es una compañía rusa, se llama Star Rocket. Es una compañía que ha decidido lanzar mini satélites al espacio, mini satélites con forma de cubo, son pequeños cubos, más o menos de este tamaño, pequeños cubos, alimentados con energía solar, y esos cubos lo que harán en las noches planetarias, iluminarlas con mensajes publicitarios. Por ejemplo, beba usted una marca de un refresco que usted quiera, o utilice o compre usted un coche de su marca preferida, o sea, mostrarán mensajes publicitarios en el cielo. Eso es lo que pretenden hacer. De hecho, hay un presupuesto y ya se han aprobado
me parece que es el lanzamiento de 5 a 6.000 minisatélites. No es que vayan a volar 5.000 o 6.000 cohetes, sino que cada cohete, cuando vaya al espacio, cada proyecto de este tipo, subirá múltiples de esos minisatélites, que se colocarán en órbita, y dentro de esas órbitas se harán o tendrán una configuración muy concreta para mostrarnos, pues no sé, beba usted el refresco que más le guste, beba usted Mirinda, por ejemplo. Pues ya está, eso es lo que pretenden hacer. Claro, tú imagínate que la comunidad astronómica, y no sin razón, por supuesto, está poniendo el grito en el cielo, está diciendo, bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede hacer eso cuando lo que van a hacer es enturbiar de manera brutal la observación del cielo, tanto astronómicas, incluso me atrevería a decir que de otro tipo de cuestiones? A todos nos gusta salir una estrellada noche y observar el cielo. Tú imagínate que dentro de 30 o 40 años lo que parece el cielo es una especie de múltiples banners publicitarios que nos impiden ver el cielo y que son mensajes que nos entregan informaciones de un tipo u otro. Digamos que, por favor, eso ya hemos llegado ya al Himalaya de la estupidez humana, ¿no? O sea, decir, quizás por ello, José Luis, hay algún país que se apresure a empezar a establecer bases en la Luna para la observación del espacio profundo, porque con tanta, entre comillas, basura espacial, acabará el espacio astronómico como muchos océanos que ya tienen auténticas islas de plástico contaminando allá por donde pasa esas bolsas de derivados y del mal uso del ser humano, en definitiva, porque si se recicla bien, se gana mucho. José Luis, nos quedan, 30 segundos de programa. Como siempre, darte las gracias. Son temas de debate, de reflexión, y qué bueno que las personas estén informadas, ¿no? Y a través de Mundo Desconocido, pues siempre tenéis esta plataforma muy objetiva, muy avanzada en el tiempo, para saber qué está sucediendo, ya no digo muy lejos, sino alrededor nuestro. José Luis, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ferran. Gracias a ti y a aquellos que nos escuchan y, por supuesto, a todos aquellos seguidores y miembros de Mundo Desconocido. Gracias a todos. Que hoy hemos echado de menos a Arturo, pero bueno, por cuestiones de salud no lo hemos podido tener, pero lo tendremos próximamente con nosotros. Y como siempre, José Luis, repito, muchas gracias a todos tus seguidores de Mundo Desconocido, a todos nuestros oyentes, y lo más importante, ¿no?, que cada uno saque sus propias conclusiones.